¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches. Soy Darío Celis. Saludo con muchísimo gusto a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, Darío. Muy buenas noches. Comenzamos. El INEGI informó que durante mayo la tasa de desocupación ajustada por estacionalidad se ubicó en 3.17% de la población económicamente activa. La cifra estuvo por debajo de lo esperado por analistas. Ello también significó un importante descenso de 3.37% en abril y 3.56% en mayo de 2017. El INEGI dio a conocer cifras de la balanza comercial de mayo. El déficit moderado de 435 millones de dólares como resultado de fuertes incrementos anuales en exportaciones e importaciones. En Estados Unidos desciende la confianza del consumidor en junio. Esto de acuerdo a la conferencia Board, en el índice de confianza se ubicó en 126.4 puntos, cifra por debajo tanto de los 128.8 puntos registrados en mayo como en el promedio del año de 127.15 puntos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó un plan para restringir las inversiones chinas en compañías tecnológicas de Estados Unidos con el objetivo de combatir el robo de propiedad intelectual. ¿Se han visto verdaderamente los beneficios que ha dejado a 4 años la reforma energética? De esto le platicamos el día de hoy, pero primero vamos a ver lo que le preparamos. La reforma energética parte de un hecho innegable. La explotación convencional de petróleo es cada vez más escasa y el petróleo de fácil acceso tiende a agotarse, además de la creciente importación de gasolinas y la insuficiente producción de gas. Hoy, la industria de los hidrocarburos tiene que voltear forzosamente a perforar aguas profundas, que implica costos 10 veces más altos. Y el gas de lutitas, que requiere de infraestructura que hasta la fecha no ha sido desarrollada en nuestro país. Al eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos, será posible compartir riesgos, lo que se traducirá en un incremento de la producción que posiblemente reduzca las importaciones. La Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo insiste que la ley secundaria debe incorporar mecanismos que establezcan una conversión bajo un esquema que contemple un mínimo de 30% de inversión nacional y un máximo de 70% de inversión extranjera para fomentar la industria mexicana y evitar que las empresas nacionales caigan bajo el esquema de subcontratación comúnmente utilizado por las empresas internacionales. Nos da muchísimo gusto saludar aquí en Índice Económico a Dante San Pedro. Él es consejero nacional de la Asociación Mexicana de Empresas del Petróleo. Muchísimas gracias, Dante, por acompañarnos. Muy buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. ¿Cómo nos encontramos en materia de reforma energética a 4 años de distancia de la tan anhelada reforma energética? Mira, lo que te podemos decir desde el punto de vista de las empresas que participan en el sector es que ha habido avances significativos. Y podemos dividir, como se divide en materia internacional, a la industria tanto en upstream o producción primaria, downstream, que hablaríamos de procesos, distribución y comercialización. En el upstream creo que todos hemos dado seguimiento a las rondas en donde se han concursado los campos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha sido tremendamente exitosa, procesos muy transparentes, muy competidos. Se ha asignado un número de campos importante y los porcentajes ofertados han sido bastante significativos. Han venido empresas muy serias, empresas muy grandes. Entonces, creemos que por ese lado hay un avance significativo. Habrá que ver cómo van aterrizando estos proyectos. Todos los proyectos de producción primaria son a muy largo plazo, son inversiones muy significativas y poco a poco los iremos viendo. Y por otro lado tenemos lo que sería el downstream, los procesos industriales y logística. Creemos que ha sido un poco más lento la implementación y curiosamente, aun cuando la producción primaria es lo más rentable de la industria, el downstream es lo que todos percibimos todos los días. Los precios de los combustibles, acceso a diferentes productos. Entonces, ha habido un boom de nuevas estaciones de servicio en nuestro país. Estamos viendo que se abren gasolineras tanto en la Ciudad de México como en todo el país. Hay una competencia. Antes de esta reforma teníamos muy curiosamente solo una franquicia, la franquicia Pemex.
Y entonces las estaciones de servicio no podían competir ni por precio, ni por calidad, ni por producto. Realmente era un mercado muy cerrado y era simplemente ubicación. Al día de hoy estamos encontrando diferentes marcas, lo cual hace un poco más competitivo el sector. Entonces podríamos decir que ha sido una apertura mucho más rápida probablemente de lo esperado. El sector ha empujado muy fuerte y bueno, pues tenemos igual muchos nichos de oportunidad. Y sobre todo el tiempo nos irá diciendo cómo va aterrizando el proceso. ¿Ustedes no han percibido que muchas de esas empresas internacionales que han participado en las rondas y las subastas de campos petroleros estén reconsiderando inversiones o estén tomando una posición más cautelosa? Mira, no te podría decir porque no hay forma de saberlo. En los últimos concursos, una de las petroleras más importantes del mundo, la petrolera Shell, ganó, si no me acuerdo, 11 o 13 campos. Ya con encuestas, ya con candidatos. Entonces no te sabría decir si estén congelando, suspendiendo, posponiendo. La realidad es que las rondas siguen siendo bastante competidas. Habrá que ver también exactamente qué sucede una vez que tengamos presidente electo. La reforma energética es como materia fértil para vender políticamente, pero hay cosas que son reales. Esta fue una reforma constitucional. Para poderla revertir tendrías que tener una reforma constitucional que creemos que económicamente hace todo el sentido del mundo. México finalmente pasó y se convirtió en un país muy parecido al resto del mundo. Había muy pocos países con mercados cerrados. Esta es la tendencia mundial. Es difícil pensar que todos los demás están mal y que nosotros estamos bien. Entonces creemos que esta es la lógica de mercado internacional. Dante, ¿por qué no la gente no percibimos ese avance que se esperaba con la reforma energética, mayor inversión, a lo mejor un detonante más fuerte en cuanto a energías renovables, precios más bajos? Al contrario, parece ser que se han incrementado. Bueno, los precios no necesariamente derivan. Sin duda alguna, un mercado más competitivo tiende a tender precios, y sobre todo en el retail, en las gasolinas, en el gas licuado de petróleo, en teoría debe tender a mejores precios. Sin embargo, bueno, estamos en un momento en el cual el precio del barril del crudo se ha incrementado. El tipo de cambio también se ha incrementado. Entonces, todo esto impacta significativamente en el costo de producción y en los precios de los hidrocarburos. Sí tenemos más competencia, hay más marcas. La gente puede decidir si carga en una gasolinera o en otra. Sin embargo, pues por un lado tenemos esta situación de que el precio del barril ha subido y el tipo de cambio ha subido. Y por otro lado también tenemos diversos impactos. Al haber un mercado abierto, los reguladores tienen que participar más fuertemente y los costos regulatorios, todos lo sabemos, impactan en los precios. Antes teníamos un solo productor, un solo vendedor y la regulación era mucho más laxa. Entonces, ¿los beneficios tangibles los vamos a ver todavía en un mediano plazo? Sin duda alguna, estamos viendo ya beneficios tangibles. Tú puedes decidir qué gasolina compras. Directamente en el precio, eso tiene más que ver con los precios internacionales, con el dólar, también con el esquema fiscal del país, más que con una reforma o no. En el corto, mediano plazo seguramente tendremos más infraestructura logística que permitirá que los productos lleguen a mejor precio. Sin embargo, si el barril sigue subiendo, en tema de hidrocarburos va a ser muy difícil que logremos bajar los precios. Ahorita lo que decía María Elena, los beneficios reales para el mexicano de a pie, ¿cuáles pudieran ser derivadas de la reforma energética sin considerar que ya lo es tangible, como es el poder seleccionar de diversas marcas la gasolinería o estación de servicio que sea de tu preferencia? Mira, pudiéramos tener mayores inversiones tanto en esquemas de procesos industriales, que antes no se podía, antes solo los podía hacer Petróleos Mexicanos, mayor inversión en logística, que serían los primeros que pudiéramos ver. Las inversiones en los campos petroleros, sin duda alguna, aun cuando son focalizados, son inversiones significativas y cuantiosas en las zonas en donde hemos tenido este tipo de rondas, ¿no? Entonces, eso pudiera ser muy positivo. Dante, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Allá hay inversiones que se están programando, nuevas plantas, nuevos jugadores. ¿Qué es lo que estaremos viendo en materia energética? Sin duda alguna tenemos nuevas plantas. ¿Ya hay comprometido inversión? Se anunció hará cosa de 2 o 3 semanas una inversión en Baja California en alianza Comisión Federal de Electricidad con Endeavor para construir una planta de almacenamiento. Más o menos el monto anunciado son $100 millones. $100 millones es una cifra significativa para el municipio de Rosarito, Baja California. Y bueno, sería una planta nueva para traer producto al país.
Esa es una de muchas que están anunciadas. En Tuxpan hay anunciadas 3. En el puerto de Veracruz se está construyendo una. En Dos Bocas, Tabasco, se está terminando otra. Vamos, hay mucha inversión. Probablemente las expectativas que generó la reforma, por la razón que haya sido, a lo mejor porque a la hora que se vendió se generaron expectativas adicionales. Digo, la gente a veces exagera un poco con los posibles resultados. Probablemente por eso no estamos visualizando la realidad, pero ha habido muchas inversiones y potenciales inversiones también. Me gustaría que nos hablaras un poco de la AMIPE. ¿Cuándo surge? ¿A quiénes representa? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, el principal objetivo de esta asociación es representar. Originalmente, Petróleos Mexicanos era el único ente que contrataba a empresas que prestaban servicio en la industria del petróleo. Hay que recordar que antes de la reforma de 2013, en México teníamos un monopolio de Estado que administraba la industria. Sin embargo, habíamos muchas empresas en el sector que prestábamos diversos servicios, desde construcción, pasando por integración, logística, etcétera. Y la AMIPE se ha dedicado a integrar a todos estos prestadores de servicios desde antes de la reforma para hacer un frente común y apoyar a la industria petrolera nacional. Y a partir de la reforma, aparte de haber participado fuertemente en esta apertura en la cual creemos, hemos participado y tratando de apoyar a los nuevos inversionistas y a las nuevas petroleras en México. Hoy día, ¿cuántos socios hay en AMIPE? Alrededor de 1,500 socios. Se dice que toda reforma siempre es perfectible. Hoy día y a distancia, 4 años, ¿se requieren de nuevos ajustes, de nuevas regulaciones para que esto siga fluyendo? Probablemente en términos constitucionales no. Y en términos legales los ajustes serían muy pocos. Sin embargo, sí creemos que probablemente por esta apertura estamos generando una sobreregulación. Es muy curioso porque cuando hablas con algunas personas te dicen es que los precios están subiendo mucho, nadie los controla. Sin embargo... Y sí están subiendo mucho. Sí, sin duda alguna, pero también el barril de crudo está subiendo mucho. O sea, también el dólar está subiendo mucho. Todo el mundo tiene acceso a los precios de cada estación de servicio, a los precios de cada distribuidor de gas LP. Hay un tema probablemente de desregulación que hiciera falta o de puntualización en la regulación más que generar una sobreregulación. Probablemente lo que tendríamos que evaluar es toda esta regulación duplicada en algunas ocasiones porque te solicitan lo mismo en 3 o 4 diferentes reguladores. También implica un sobrecosto, un trabajo excesivo y sin duda alguna al final del día lo paga el consumidor final, ¿no? La AMIPE también tiene interlocución con aquellos proveedores ligados a la generación de energías limpias. Sin duda alguna. Así es, también trabajamos con ellos. Algunos de estos generadores son participantes y también con las empresas que participan en la construcción y suministro de insumos para esta industria. Pues sin lugar a duda va a ser una industria que tendremos que seguir muy de cerca. El próximo gobierno tendrá que hacer mucha mancuerna con ustedes. Muchísimas gracias, Dante San Pedro, por estar esta noche aquí en Índice Económico. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita, 11:15 de la noche, aquí en Índice Económico ADN 40.